Pocas mujeres han sido tan odiadas históricamente como Jezabel, la reina consorte de Israel. Su nombre no solo quedó escrito en la Biblia, sino que se convirtió en un símbolo de perversión, idolatría y destrucción. Pero, ¿quién fue realmente Jezabel? ¿Una simple reina hereje o la mujer más peligrosa de las Escrituras? ¿Una manipuladora sin escrúpulos o una víctima de la historia? ¿Una sacerdotisa de dioses paganos o una bruja condenada por su propio poder? Lo cierto es que Jezabel no solo desafió a los reyes y profetas de Israel, desafió al mismo Dios. Y su historia terminó en traición, sangre y muerte. Pero antes de juzgarla, primero debemos conocer toda la verdad. Este es el oscuro relato de Jezabel: seducción, herejía y caos. Desde el inicio de los tiempos, la historia ha conocido a mujeres poderosas y a mujeres peligrosas. Pero pocas han sido tan temidas, odiadas y condenadas como Jezabel, la reina maldita de Israel. Para entender quién fue realmente Jezabel, debemos remontarnos a su origen. Jezabel nació en Fenicia, en la ciudad de Sidón, una de las urbes más ricas y poderosas del mundo antiguo. Era hija del rey Ed-Baal, un monarca no solo sediento de poder, sino también sumo sacerdote de Baal, el dios de las tormentas y la fertilidad. Esto significa que Jezabel no era solo una princesa, sino también una sacerdotisa entrenada en los rituales oscuros de su pueblo. Desde pequeña, fue instruida en ritos paganos, sacrificios y el arte de la manipulación. Pero hay algo más: su padre no llegó al trono de forma legítima. Según registros antiguos, Ed-Baal asesinó al rey legítimo de Fenicia y usurpó el poder, estableciendo un reinado de sangre y herejía. Y aquí surge la primera pregunta. Si Jezabel nació en una casa de traición y asesinato, ¿acaso estaba destinada a seguir el mismo camino? Desde niña, aprendió a seducir y a manipular, entendiendo que el poder no se obtiene por la fuerza, sino por la mente y el control absoluto sobre los hombres que lo ostentan. Así fue criada, y así se convirtió en la mujer que cambiaría la historia de Israel para siempre. Pero su destino comenzó a sellarse el día en que un rey extranjero llamó a las puertas de su reino, buscando algo más que una simple alianza. El destino de Jezabel no estaba en Fenicia. Su verdadero poder comenzaría a manifestarse cuando un rey extranjero, el monarca de Israel, Acab, apareció en escena. Acab era un rey fuerte en batalla, pero débil de carácter. Gobernaba el reino del norte de Israel en un tiempo de conflictos y crisis políticas. Para consolidar su poder, buscó una alianza con Fenicia, la nación más próspera de la región. Y esa alianza se selló con un matrimonio. Jezabel, la hija del rey Ed-Baal, se convirtió en reina de Israel. Pero aquí está el problema. Israel era una nación monoteísta, adoradora de Yahvé, el Dios del pueblo hebreo. Y Jezabel no solo era extranjera, sino también sacerdotisa de Baal y Astarté, las deidades paganas más odiadas por los profetas de Israel. Para los israelitas, una reina fenicia en el trono era una amenaza. Para los profetas de Yahvé, era una abominación. Pero para Jezabel, era solo el comienzo. Desde el momento en que puso un pie en Samaria, la capital de Israel, Jezabel no tuvo intención alguna de someterse a la fe hebrea. Al contrario, convirtió la nación entera en un altar para Baal. Mandó construir templos y altares paganos en toda la región. Trajo consigo a cientos de sacerdotes fenicios, estableciendo un culto oficial en Israel. Ordenó la eliminación de los profetas de Yahvé, persiguiéndolos sin piedad y ejecutando a quienes se opusieran a su mandato. El reino de Israel se sumió en la idolatría y la corrupción. Los sacrificios a Baal incluían ritos oscuros, prácticas prohibidas y, según algunos relatos, hasta sacrificios humanos. Pero Jezabel no solo impuso su religión, también gobernó desde las sombras. Acab, su esposo, se convirtió en poco más que una marioneta. Jezabel manipulaba cada una de sus decisiones, llevándolo a traicionar la fe de su pueblo. Israel ya no pertenecía a Yahvé, ahora pertenecía a Baal y a su reina maldita. Pero su reinado de terror pronto encontraría un enemigo, uno que no temía a los reyes ni a la muerte.
El profeta Elías fue el hombre que desafió su poder y encendió la chispa de su caída. El reinado de Jezabel en Israel no pasó desapercibido. Su influencia había llevado al pueblo hebreo al borde de la apostasía, pero no todos estaban dispuestos a inclinarse ante Baal. Entre ellos, un hombre se alzó con una determinación inquebrantable: Elías, el profeta de Yahvé. Elías era temido y respetado, un hombre que afirmaba hablar en nombre del Dios de Israel. Y cuando vio cómo Jezabel destruía su fe, juró hacerla caer. Pero enfrentarse a Jezabel era una sentencia de muerte. La reina ya había ejecutado a decenas de profetas de Yahvé, y muchos otros se escondían en cuevas, temerosos de su ira. Pero Elías no tenía miedo. Un día, el profeta apareció ante el rey Acab con una advertencia: por orden del Dios de Israel, no habrá lluvia ni rocío en esta tierra hasta que yo lo diga. Y así ocurrió. Israel fue consumido por una sequía devastadora. La tierra se agrietó, los cultivos murieron, el ganado pereció. El pueblo, antes fiel a Baal, comenzó a dudar. Si Baal era el dios de la fertilidad y la lluvia, ¿por qué no hacía nada para detener la sequía? Elías no había terminado. Si Jezabel había traído a Baal a Israel, entonces él probaría que su Dios no tenía poder alguno. Elías desafió a los sacerdotes de Baal a una prueba pública en el Monte Carmelo. Allí, ante el pueblo entero, propuso un reto. Construirían 2 altares, uno para Baal y otro para Yahvé. Cada lado pediría a su Dios que enviara fuego desde el cielo. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero. Jezabel no asistió al evento. Confiaba en que sus sacerdotes, 450 en total, harían que Baal respondiera. Pero no lo hizo. Los sacerdotes danzaron, gritaron y se hicieron cortes en la piel para atraer la atención de su Dios. Pero el cielo permaneció en silencio. Entonces llegó el turno de Elías. Alzó las manos y oró a Yahvé. Y en un instante, una llamarada descendió del cielo, consumiendo el altar, las piedras y hasta el agua que lo rodeaba. El pueblo cayó de rodillas, aterrorizado y convencido de que Yahvé era el único Dios verdadero. Ese mismo día, los 450 sacerdotes de Baal fueron ejecutados. Cuando Jezabel recibió la noticia, juró venganza. Que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora Elías sigue con vida. El profeta huyó al desierto, pero su enfrentamiento con Jezabel había sellado su destino, porque su caída ya había comenzado. Elías había humillado a los sacerdotes de Baal y demostrado que Jezabel no tenía el control absoluto sobre Israel. Pero aunque su influencia comenzaba a tambalearse, la reina se negaba a rendirse. Desde su palacio en Samaria, ordenó exterminar a todos los seguidores de Yahvé. Su reinado de terror continuó, pero algo había cambiado. El pueblo ya no la veía como una diosa, sino como una tirana. Elías, aunque en el exilio, profetizó la caída de Jezabel con una advertencia escalofriante. Los perros devorarán el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la enterrará. Era un mensaje claro. Su destino estaba sellado. Pero Jezabel aún tenía poder. Durante años, siguió gobernando a través de su esposo, el rey Acab. Y cuando el monarca codició una viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot, Jezabel vio la oportunidad de demostrar que su voluntad era ley. Acab deseaba la viña de Nabot, pero éste se negó a vendérsela porque la ley de Israel prohibía ceder tierras heredadas. Acab se deprimió. Pero Jezabel no toleraba debilidad. Con frialdad y precisión, elaboró un plan. Falsificó cartas con el sello real. Acusó falsamente a Nabot de blasfemia. Ordenó que lo ejecutaran por apedreamiento. Con Nabot muerto, Acab obtuvo su viña. Pero el crimen selló su destino y el de Jezabel. Elías apareció una vez más con un mensaje directo. Acab, por lo que has hecho, tu dinastía será destruida. Y en cuanto a Jezabel, los perros devorarán su carne. Tiempo después,
El rey Acab murió en batalla, tal como Elías había profetizado. Pero Jezabel aún gobernaba. Ahora, su poder dependía de su hijo Joram, quien heredó el trono de Israel. Pero lo que Jezabel no sabía es que un brutal final la estaba esperando. Y entonces llegó Jehú, el hombre que traería el juicio de Dios. Jehú era un comandante militar, un guerrero feroz que había servido bajo el rey Acab. Pero ahora tenía una misión divina. El profeta Eliseo, sucesor de Elías, lo ungió como el nuevo rey de Israel con una sola orden: destruye la casa de Acab y haz justicia por la sangre de los profetas que Jezabel derramó. Jehú no perdió tiempo. Marchó con su ejército hacia la ciudad de Jezreel, donde el rey Joram y Jezabel residían. Desde lo alto de su palacio, Jezabel vio las tropas de Jehú acercándose. Su destino estaba escrito, pero no pensaba morir humillada. En un acto de desafío, se pintó los ojos con col, adornó su cabello y se vistió con sus mejores ropas. No iba a rogar por su vida. Si iba a morir, lo haría como una reina. Cuando Jehú entró a la ciudad, Jezabel lo enfrentó desde el balcón y le lanzó una última provocación. ¿Has venido en paz, Jehú? ¿O eres como Zimri, el traidor que mató a su rey? Jehú no se dejó intimidar. En lugar de responderle, miró a los eunucos que estaban junto a ella y gritó: «Láncenla desde la ventana». Los sirvientes, que alguna vez temieron a Jezabel, no dudaron. La tomaron y la arrojaron desde lo alto. Su cuerpo golpeó el suelo con violencia. Su sangre salpicó los muros y los caballos de Jehú la pisotearon. Jehú entró al palacio y se sirvió un banquete. Pero luego recordó la profecía de Elías y ordenó que Jezabel fuera enterrada, pues después de todo, había sido reina. Pero cuando fueron a buscar su cadáver, solo encontraron su cráneo, sus manos y sus pies. El resto de su cuerpo había sido devorado por los perros. Así se cumplió la profecía. Los perros devorarán el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la enterrará. Jezabel, la reina más poderosa y temida de Israel, no tuvo tumba, ni luto, ni legado. Solo su nombre quedó en la historia, como un símbolo de seducción, traición y destrucción. Aunque su cuerpo desapareció, su historia nunca fue olvidada. En la Biblia, su nombre se convirtió en sinónimo de idolatría, corrupción y herejía. En la cultura popular, Jezabel es la representación de la mujer manipuladora y peligrosa. En algunos textos apócrifos y corrientes esotéricas, se la describe como una sacerdotisa de poderes ocultos, una figura demonizada por los profetas hebreos. Pero la gran pregunta es: ¿fue Jezabel realmente el monstruo que la historia nos ha contado, o fue una mujer poderosa en un mundo gobernado por hombres? ¿Era una reina perversa o solo una líder que luchó por su cultura y creencias? La respuesta queda en debate. Jezabel fue reina, sacerdotisa y manipuladora del destino de Israel. Su historia está llena de traición, poder y venganza, pero su legado sigue vivo hasta hoy. Para la Biblia, es el símbolo de la corrupción y la idolatría. Para la historia, fue una extranjera que desafió las reglas de un reino que nunca la aceptó. Y para la cultura popular, su nombre es sinónimo de seducción y destrucción. Pero hay algo que no podemos ignorar. A lo largo del tiempo, la historia siempre ha demonizado a las mujeres que han desafiado el poder. Y Jezabel fue una de las más poderosas. Ahora la pregunta es tuya. ¿Jezabel fue realmente la encarnación del mal? ¿O fue una mujer que simplemente se atrevió a jugar un juego que solo los hombres tenían permitido ganar? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Te agradezco haber llegado hasta el final y recuerda, el conocimiento es poder. Saludos cordiales desde la Torre del Saber.